Yo llegué en 1978, recién acabada la mili y entrega del proyecto, directamente de la Escuela de Agrónomos de Madrid. Y recuerdo que la escuela era pues, el edificio principal, el Palauet que seguía siendo de la Diputación, y esta parte de aquí del edificio que tengo yo detrás. Éramos 20 profesores, o sea que era una escuela que no tiene ninguna relación con lo que es ahora, con lo que ha llegado a ser. Era un ambiente muy familiar, que recuerdo yo que hacíamos comidas de Navidad tocando yo la guitarra y cantando, íbamos con los estudiantes al Pirineo, me acuerdo de los canarios que venían andando por el Pirineo haciendo excursiones. Era en ese sentido muy familiar, pero por otro lado, pues ya también desde el principio empezaron a haber algunas diferencias entre profesores, ¿no? Pero lo fundamental era que había un ambiente muy amable, muy familiar, y claro, eso con el tiempo ha ido evolucionando a irse despersonalizando. Yo, por ejemplo, tengo el indicador, me acuerdo que cuando íbamos de oposiciones a otros sitios, pues aquí al principio, bueno, pues se recibía a todo el mundo y se le invitaba a cenar, venía el director del departamento, el director de la escuela, todo el mundo venía. Pero a medida que iba pasando el tiempo, pues ya a medio de tiempo ya solo venía el director de departamento o solo el director de la escuela, bueno, departamento no había todavía. Y ahora al final, pues bueno, había que buscar a alguien para que acompañara a los que venían aquí. Yo siempre ya vine desde el principio, era director Juan Antonio Martín Sánchez, y él, cuando se incorporó aquí como director, pues necesitó ampliar la dotación porque él ya bastante tenía con su trabajo en Borjas Blancas, en mejora genética del trigo en Borjas Blancas, y él venía aquí a final de su trabajo. Eso no lo he dicho antes, pero las juntas de escuela empezaban a las 8 de la noche y salíamos aquí de las juntas de escuela a la 1 o a las 2 de la mañana, que algunas se complicaban porque empezó a haber algún profesor problemático. Y entonces yo siempre he estado vinculado a la mejora genética vegetal. Yo fui el primer tesis que se hizo aquí en Lleida. Era un estudio de variabilidad de trepadella, de esparceta, y el campo experimental lo tenían los campos de prácticas, ¿no? Y fui el primero que presentó aquí la tesis, yo creo que fue en 1984, me parece que fue. Claro, eran los principios, cuando yo, en aquel momento no estaba todavía el IRTA, y entonces cuando se creó el Centro Mixto UDL IRTA, yo me integré como director del programa de mejora genética de trigo duro. Y desde entonces pues estuve años responsable del programa de mejora y obteniendo variedades y obteniendo royalties, porque el trigo duro estaba protegido por la PAC y tenía subvención y se exigía utilizar semilla certificada, y entonces había muchos ingresos que eran importantes en su momento para el IRTA, pero bueno, para el campus. Yo creo que fue uno de los claves de la base de la investigación, del desarrollo de la investigación en la escuela, fue el convenio con el IRTA, porque fue la típica, como se dice ahora, win-win, la típica relación de que se aprovecha mutuamente de lo personal y de los recursos que aporta cada uno en la medida de lo que tiene, y desde luego fue un modelo de referencia para toda la investigación agraria en las distintas comunidades de España. El formar una empresa pública de investigación yo creo que fue una clave muy importante. Bueno, yo creo que la gran aportación que ha tenido esta escuela desde el punto de vista académico ha sido una referencia clara para todas las escuelas que han venido detrás de la nuestra. La nuestra fue la cuarta de España, pues para todas las demás ha sido el modelo. Yo creo que no ha salido ninguna otra escuela que reprodujera el modelo inicial de las escuelas de Madrid, Córdoba y Valencia. Todas las demás escuelas ya han surgido como estructura cíclica, con un primer ciclo de ingeniería técnica. Y luego eso es lo que se ha traducido en el proceso de Bolonia, en la estructura cíclica. Pero lo interesante del caso que agrónomos fue el primer caso en el que se hacía este modelo cíclico. Después lo reprodujimos con las titulaciones forestales, Instituto Técnico Forestal y de Montes, y después lo hemos reproducido también con la formación cíclica de veterinaria.
Entonces, es un modelo que cuesta al principio, pero no tanto, porque dentro de la escuela siempre ha estado muy asumido, siempre ha estado muy cuestionado desde fuera, siempre hemos tenido que razonar y explicar a los demás centros, a los colegios profesionales, y yo creo que eso ha sido un elemento fundamental de atractivo de estudiantes que venían de toda España a venir a estudiar aquí. Luego, a medida que crecieron las demás escuelas de agrónomos y de forestales después, pues ya dejaron de venir, pero desde luego fue una gran referencia. No, por supuesto, bueno, es que al principio, bueno, pues hubo que hacer sobre todo los primeros laboratorios, pues en este edificio se hicieron los laboratorios de biología, en este otro edificio de aquí al lado se hizo el laboratorio de química, eran unas dotaciones mínimas. Con el tiempo yo he visto crecer pues todos estos edificios realmente y que han tenido yo creo una funcionalidad y una estética que yo creo que en general han sido muy importantes. Todo ese desarrollo, sobre todo también muchas veces ha sido la investigación la que ha financiado el equipamiento, todo el equipamiento técnico, científico y demás, pues siempre ha sido la investigación la que ha ido tirando de sus recursos para dotar de estas infraestructuras que han redundado después en la mejora de la formación y de la investigación. Yo fui director del 2001 a 2006, ya tenía una gran experiencia de cargos porque fui 5 años subdirector jefe de estudios, fui 5 años director de departamento, he sido 6 años subdirector de calidad subdirector de calidad. Y luego, pues al final con la dirección han sido 25 años de cargo directivo, es decir, que buena parte de mi dedicación a la escuela ha sido en este ámbito. Pues fue una época de muchos cambios porque nos tocó, sobre todo el primer gran tema fue la elaboración de los planes de estudios del proceso de Bolonia, las nuevas titulaciones. Y entonces en este sentido, pues eso siempre es un motivo de ilusión o de positivo de poder hacer cosas mejor, pero luego la elaboración de planes de estudios en la universidad siempre es un motivo de discusión entre los departamentos, entre los profesores del departamento, por eso, pues por conseguir unas dotaciones de horas de clase para justificar y para conseguir profesorado. Y entonces eso fue también un motivo de tensión, aparte de que hubo también alguna tensión con algunas titulaciones que se propusieron y no fueron aceptadas. Pero en aquel proceso de planes de estudios fue interesante que por primera vez en España hubo una colaboración entre todas las escuelas de agrónomos, porque hubo un grupo, todos los directores de escuelas de ingeniería agrícola y forestal, teníamos unas reuniones en las cuales se definían pues, perfiles, se analizaban los decretos y bueno, hubo un buen entendimiento y desde luego ahí siempre, la escuela nuestra siempre tenía una referencia muy alta, era pues, los que teníamos más experiencia. Porque eso, por ejemplo, era referencia de organización de la docencia y de la administración, porque era toda una necesidad de adaptar las normas de matriculación, las normas de la gestión académica, que nosotros íbamos encontrando soluciones que flexibilizaban la solución pues, para que los que venían de otros sitios, no solo a principio de curso en septiembre, sino a mitad de curso, pudieran incorporarse sin que tuvieran una gran barrera administrativa que les frenara, es decir, que ahí siempre hemos demostrado una flexibilidad administrativa importante. Sí, a la hora de los másteres, pues sí, eso hacía encajar que alumnos que venían de titulaciones de grado, que ya tenían especialización en industrias o en cultivos o en ganadería, pues que no tuvieran que repetir en el segundo ciclo
y que se les sustituyera esa troncalidad que tenía el máster para que pudieran complementar su crédito con otras asignaturas. O sea, yo creo que era una solución de sentido común. Yo al final pienso que era cuestión de sentido común, pero que la gente veía un trasfondo ideológico que les hacía a algunas escuelas rechazar estas soluciones. Sí, en el mandato de Ignacio Romagosa del año anterior fue la primera vez que se hizo una evaluación institucional, que fue internacional y que fue muy interesante porque hubo una gran participación dentro y hubo una gran perspectiva y apoyo por parte de los evaluadores externos. Y esa fue una primera experiencia. A partir de ahí comenzó toda la evolución de la que suponía la evaluación institucional, que era la evaluación periódica de titulaciones, la evaluación del profesorado. Este es otro problema, que en la evaluación del profesorado se delegaba que los centros y los departamentos hicieran, en cuanto a la valoración de la docencia, porque la investigación ya era una evaluación que nadie cuestionaba, pero sí se ha resistido el profesorado universitario siempre en la evaluación de la docencia. Y yo creo que, bueno, pues yo era partidario de que básicamente pues la docencia estaba bien evaluada, o los profesores quedaban bien evaluados, pero había algunos profesores que había algún problema. Y entonces normalmente los departamentos en general y el centro en general pues se inhibía de hacer estas valoraciones negativas en los casos que se considerara. Y ahí tuvimos algún problema porque, bueno, alguna evaluación resultó negativa de la docencia. El plan estratégico fue otra posibilidad. Yo creo que esto es otro de los problemas que tiene la universidad. Yo creo que hacer formulaciones cada año de cada titulación y cada profesor de cada asignatura y analizar y tratar de ajustar, yo creo que esa es la base de cualquier sistema, ¿no? Pero lo que pasa, yo creo que la evaluación de la calidad ha pasado a ser un exceso de procedimiento, pero a mí desde luego me parece imprescindible que el centro trate de hacer este seguimiento individualizado y tratar de formular propuestas de mejora. Y en ese sentido, una de las cosas que yo sí traté de promover era la formulación de competencias de cada una de las titulaciones. Es decir, cada titulación, un ingeniero en industrias agroalimentarias ha de saber hacer un proyecto, un plan productivo, ha de hacer un análisis de costes, ha de hacer, es decir, qué cosas ha de hacer, porque la competencia profesional deriva de estas saber hacer en una serie de temas. Y formulamos una serie de principios, de objetivos docentes de cada titulación. El año 2007 nos concedieron yo lideraba el grupo, que era el director, la mención Jaume Vicens Vives de la calidad docencia universitaria de las universidades catalanas, por este proyecto que hicimos de definición de un proyecto de las titulaciones de la escuela basado en las competencias profesionales. Y recuerdo que el presidente de la Generalitat, Montilla, me entregó el premio en Tarragona. Es una sensación pues, personal y de grupo pues, también que fue importante, vamos. Sí, pero en este proyecto también se trató de formular y concretar. Por ejemplo, otra de las cosas que yo luego creo que no ha evolucionado como en principio se ha planteado, pero en los nuevos planes de estudios creíamos en el trabajo como colectivo, el aprendizaje en proyectos. Y precisamente en forestales, en las titulaciones forestales, en cada curso se plantea una asignatura integral que no tenga contenidos teóricos, sino que sea de desarrollo de análisis de casos que permita interrelacionar las distintas materias a la hora de concretar un estudio profesional que debería saber hacer un estudiante relacionado con esto. Y por eso en forestales hay 4 prácticas integradas y en agrícola solo había una. Y entonces yo creo que esos son aspectos que la tendencia del aprendizaje debe ir por ahí, a menos, y así ha sido. De las clases magistrales que había al principio, pues cada vez son más, muchos profesores ya lo integran también dentro de sus asignaturas, el aprendizaje en base a
a casos. No, por supuesto, la formación práctica, esos que andan diciendo que yo estudié en la Escuela Clásica de Madrid, de Agrónomos de Madrid, y era un aprendizaje básicamente teórico. Había asignaturas como la física que no se hacían ni problemas, era todo teórico. Que de esa evolución del aprendizaje más memorístico y teórico se han ido implantando. Ha habido profesores, muy buenos profesores de especialidad también, que yo creo que son los que dan también tienen un peso en la formación de los estudiantes. Y luego en la formación práctica también, pues además interviene, por ejemplo, los profesores de especialidad que tienen experiencia profesional, y luego también las prácticas en empresa. Es otra de las introducciones que también, yo he sido también profesor coordinador de prácticas en empresa, y yo creo que es una perspectiva como un último módulo integrador, aunque luego en las empresas cada una es específica, pero ver lo que es el mundo de la empresa por dentro y el día a día de los trámites, las gestiones, los estudios que se han de hacer, eso yo creo que es una cosa también muy positiva a la hora de la formación profesional. Bueno, por un lado está esto, institucionalmente los centros han perdido muchas competencias, unas porque han sido asumidas desde que estamos en la Universidad de Lleida. Cuando estábamos en Barcelona pues teníamos un poco más de autonomía, aunque todas las normativas venían de la universidad, pero desde que estábamos en Lleida pues ya toda la normativa de gestión estaba elaborada por parte del rectorado. Y por otro lado, la estructura departamental hace que buena parte luego de los recursos económicos, la gestión de los recursos económicos para la docencia, las plazas de profesorado, eso lo deciden los departamentos, de manera que los centros están indefensos, que no tienen ninguna herramienta prácticamente para hacer. Y la única herramienta que tienen los centros, que sería pues esto, lo de definir el plan docente, mejorar el plan docente, integrar una visión común de qué debería ser la formación de un titulado de una especialidad. Pues esto los centros pues no entran en ello porque el profesorado universitario es individualista y cada vez más. Igual que los estudiantes son individualistas y cada vez más. Al principio se integraban un poco y eran buenos participantes en la vida académica. Yo tengo unos recuerdos de cuando los estudiantes con los que yo me relacionaba cuando era director de estudios o director de la escuela, me acuerdo de Pau Raventós, de Carmel Módol, de Pau Moragues, gente que era no solo reivindicativa, siempre parece que los estudiantes siempre tienen que reivindicar, no, los han de aprender también, y estos así lo eran, gente madura que formulaba propuestas, concretaba, no se quedaba solamente en hacer proclamas. Y en ese sentido es importante. No, pero la actividad universitaria es compleja porque la vida es compleja en general. Todos vivimos, yo creo que 20 vidas de lo que vivían nuestros antepasados. O sea, todo es más rápido y hemos de saber de más cosas. Y en la universidad desde luego también. Hoy es difícil tener una visión clara de futuro. ¿A dónde hay que ir? ¿Qué es lo que hay que hacer? Son tantas las influencias, tantos los condicionantes, tantos los trabajos, que es muy difícil tener claro y, por supuesto, ser líder, porque no solo que lo tenga uno personalmente, sino que es que luego has de hacer que todos los del colectivo al que representas se impliquen en ese proyecto. Y con esta dinámica tan individualista, pues precisamente yo creo que es el paso que nunca hemos dado en la universidad, de que realmente grandes decisiones estratégicas continuamente sean resultado de una reflexión colectiva y no del sumatorio de lo que cada uno de los profesores hace muy bien, o sea, perfectamente bien, pero nunca están dispuestos, muy pocas veces, a participar en esa decisión colectiva, en esa definición colectiva de donde queremos llegar. Bueno, ha de transferir y ha de generar conocimiento, ya de dar clases, ya de gestionar la universidad, es decir, se nos piden muchas cosas y no se puede llegar a todo, entonces cada uno opta por incidir en lo que más es importante. Yo creo que uno de los puntos fuertes de esta escuela claramente es la investigación, que ha sido la que ha dado en buena medida
la infraestructura que antes comentaba, las infraestructuras y los equipamientos y toda esa serie de cosas, la investigación, pero luego la investigación ha sido una fuente de formación muy buena de los estudiantes cuando se implicaban en los procesos de investigación. Y luego ha sido una imagen también de imagen de proyección al exterior, porque la financiación se da en base normalmente a los resultados de la investigación. Sí que hay otra fuente posible de información, la del sector exterior profesional. Lo que pasa es que la agricultura no son las telecomunicaciones ni son las industrias, es un sector con una capacidad financiera más limitado que hace que no genere tantos recursos como para financiar la investigación universitaria en base a los convenios con empresa, como lo hacen en el sector industrial o en el sector de la informática o en el sector de las telecomunicaciones. Siempre ha habido, pero esa discusión siempre ha estado también. Yo creo sí que ha habido profesores que han tenido una orientación más hacia la transferencia, en este sentido, y otros que van más en la investigación fundamental, competitiva, europea, que eso tiene unos estándares y unas exigencias a la hora de las convocatorias de proyectos que son difíciles de conseguir si uno no tiene ya un currículum investigador. Yo no he ejercido, yo acabé en la Escuela de Agrónomos de Madrid, me metí aquí y he sido como un fiel japonés, fiel a la empresa durante toda mi vida, no me he cambiado. Pero ese problema es difícil, el que cuando uno, si tú necesitas del currículum para progresar y para proyectar, pues te tienes que dedicar. Y entonces dedicarte a esta otra transferencia, pues tú también tienes muchos profesores de hacer ese currículum. Y en ese sentido esto no... Aquí se ha practicado, pero el sesgo de la investigación puede llegar a afectar a la selección del profesorado, pero que no tengan, porque el profesorado que viene de la empresa, pues normalmente ya ha elegido una opción profesional y sigue en la empresa. Es muy difícil que un alto directivo de una empresa agroalimentaria pueda dar a la conversión, pueda venir a la universidad. Eso no puede hacerse, porque es una tendencia que la tenemos en general. Cada vez los ciudadanos nos hacemos más individualistas, resolvemos nuestro mundo, vivimos en nuestra cosa, tenemos nuestros amigos, nuestro trabajo y nuestra familia, pero participar en actividades culturales, por ejemplo, pues no. Para venir a todo lo que no entre a examen, pues un alumno pero no pierde el tiempo. Ya ponerse en cargos de dirección, cada vez en cargos de representación, cada vez hay más dificultad en encontrar estudiantes. Pero es que es la vida misma. Yo soy participante en algunas ONGs y ya deja de haber voluntarios en las ONGs hoy en día. Ya pues, las ocupaciones nos absorben todo este desarrollo, nos llevan por otras actividades más mundanas. Pues la verdad es que yo lo veo complicado porque ya veo en los últimos años. Bueno, yo acepto que igual que la minería y la agricultura, los pueblos cambiaron y ya no quedan habitantes casi en los pueblos, pues aquí ha de haber reconversiones, siempre la vida lleva a que hay sectores que caen y bueno, pues probablemente lo agrícola no es lo que más llaman, que aquí hemos sabido adaptarnos al mundo biotecnológico, al mundo industrial y hemos tratado de adaptarnos. Ahora podemos tener los estudiantes que teníamos antes, pero antes veníamos la mayoría agrónomos y ahora pues es una minoría. Entonces en ese sentido ya no... Entonces el reto ahora, el gran reto es la dotación de plazas, porque nos estamos jubilando muchas personas, que sobre todo los que éramos más abundantes de la parte agrícola, y eso lo entiendo. Yo ya siento como que yo ya estoy reconvertido en algunos profesores o investigadores forestales y en unos cuantos profesores, bueno, yo solo no, profesores de veterinaria. O sea que ya está una buena parte de la reconversión, y entiendo que si hay más desarrollo actualmente en el ámbito animal que en el ámbito vegetal,
pues es una ley de vida. Es una evolución natural y que eso se ha ahora, llegar a tener la dotación de profesorado que hemos llegado a tener, pues en algunos ámbitos creo que eso no podrá ser. Y me preocupa, pues bueno, cómo funcionará.